Estem arribant al punt ja quasi final del repàs dels objectius de desenvolupament sostenibles que va exposar l'Organització de les Nacions Unides i que des d'Interpreta Natura s'està treballant amb escolars de diferents cursos, de diferents llocs de la nostra comunitat, on s'ha treballat en objectius com ara la fi de la pobresa, la pau, la justícia i les institucions sòlides, també l'educació de qualitat, l'aigua neta i els sanejaments o la producció i el consum responsables. Anem a contactar amb el nostre col·laborador, membre d'Interpreta Natura, Héctor Conesa. Héctor, molt bon dia. Molt bon dia a tu i a tots. M'alegra molt d'estar així. Molt bé. Ens alegrem molt també i avui anem a parlar de treball decent i creixement econòmic. Sí, bueno, pues mira, el crecimiento económico a lo largo de los últimos siglos ha sido sinónimo de colonización. El desarrollo material a que han asistido los países más desarrollados y las capas sociales de los países menos desarrollados ha obedecido a un sistema económico caracterizado por la acumulación de plusvalías. Esta acumulación empezó a hacerse sobre mano de obra esclava hace siglos. Las metrópolis europeas, con sus flotas de barcos, llegaban hasta América, África y muchos países asiáticos. Y lo que ocurría es que las tradiciones comunitarias de las poblaciones allí halladas eran sustituidas por monocultivos y prospecciones mineras enfocadas en la exportación. A partir de ese momento, una nueva estructura económica global era creada. Los países colonizados se convertían en despensa para la vieja Europa. La relación de dependencia es tal que aquellos que trabajan en el sector primario nunca alcanzarán la riqueza creada con el valor añadido que se aplica en los países del norte. Extraer el metal para fabricar el tornillo, por ejemplo, es más barato que la venta del tornillo, que ya incluye el valor del metal. Entonces, reflexionemos, ¿no? ¿Los siglos de colonización acaban con la descolonización de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX? No del todo. Una vez que el esquema económico de subordinación ha sido creado, permanece. Actualmente no serán los esclavistas ni colonos los que mantendrán esta subordinación, sino las grandes compañías multinacionales y terratenientes del sur. Poco se ha avanzado desde la esclavitud. Ahora existe otro tipo de esclavitud, la económica. Es fácil entender, pues, que el tipo de trabajo laboral que se desarrolla en el sur conserva estas características de explotación. Ahora mismo una mujer que trabaja en el mundo textil en un país, por ejemplo, como Bangladesh, puede estar cobrando no más de 80 euros al mes por jornadas laborales extenuantes que se extienden hasta 6 días a la semana. SETEM, por ejemplo, una ONG que ha estado trabajando durante mucho tiempo la reivindicación de condiciones dignas de trabajo para las trabajadoras del hemisferio sur, y en una ocasión, en una presentación, recuerdo cómo comentaban que muchas de las mujeres empleadas sufrían a lo largo de su juventud tal nivel de estrés que a los 40 años ya resultaban inservibles para el ramo. O, por ejemplo, cómo se les prohibía ir a orinar en horas de trabajo, por no mencionar la falta de contratos, la falta de bajas por maternidad y enfermedad, falta de presión y sindicalización. Entonces es fácil entender, pues, que nos encontremos con millones de trabajadoras que viven bajo el umbral de la pobreza. Como vemos, estamos ante un sistema económico globalizado y en crecimiento perpetuo que en su trastienda ha dado lugar a puestos de trabajo que no podemos considerar decentes. Entonces, frente a esa realidad, el ser humano se moviliza y aparecen iniciativas tan revolucionarias como el comercio justo. Mira, yo creo muy oportuno hablar dentro de esto del comercio justo, porque aparece a finales de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, se extiende a algunos países del norte de Europa en los años 60 y en los 80 ya forma parte de nuestro país. Con esta iniciativa, David, fruto de organizaciones sociales, se cambian las reglas del juego. Ahora, los productores del sur van a recibir un precio justo por su trabajo. Se les va a tener en cuenta en la puesta en valor de sus habilidades, van a tener contratos a largo plazo, compensaciones por cancelaciones, se van a cuidar la infancia y a la mujer. Aunque hoy en día hablamos de una pequeña porción de la población humana, contamos con más de 2,5 millones de productores, situados en más de 70 países y 500 organizaciones. Ya tenemos, por ejemplo, a disposición la compra de cacao, café, azúcar, té, ropa y artesanía. Bueno, pues esto es un gran ejemplo, ¿no?, de trabajo decente y un crecimiento económico. En este caso, la palabra crecimiento a mí me da mucho apuro, porque realmente a veces el crecimiento es compatible con la sostenibilidad, pero hablemos de trabajo decente y de una manera de hacer economía digna. Entonces, el comercio justo es la prueba de que si podemos lograr un trabajo decente dentro de ese crecimiento económico, que yo me atrevería a escribir como desarrollo económico, porque a fin de cuentas no se puede crecer material infinitamente en un planeta finito. Pero bueno, podemos hacer mucho sobre trabajo decente y ya se está haciendo.
És curiós perquè el concepte comerç just jo l'associaria a la segona dècada del segle XXI, no me n'aniria mai als anys 80 en el nostre país. Sí, claro, era más minoritario, pero como yo siempre defiendo, las minorías son los que han conseguido a lo largo de la historia los cambios históricos. Efectivament, una llàstima que s'hagin d'aprofitar uns sobre els altres per a enriquir-se particularment i després que n'hi hagi gent que ho defensa dient, bueno, creen riquesa, creen país, fins a cert punt, perquè estan aprofitant-se en aquest cas de la debilitat d'altres persones per a... Yo animaría a la gente que nos escucha de que se acerque a los productos de comercio justo. Tenemos cacao, café, azúcar, té, ropa, artesanías. Yo, por ejemplo, el café que entra en mi casa desde hace muchos años son los de comercio justo y por unos céntimos más nadie se arruina. Es decir, que son iniciativas muy interesantes para conseguir ese trabajo de gente que busca las Naciones Unidas para la Agenda 2030. Perfecte, tenim en compte aquest consell. Molt bé, Héctor, fins a un pròxim programa. Bueno, pues hasta el siguiente programa estaré encantado otra vez de estar con vosotros. Estoy deseándolo. Para mí es un placer siempre estar allí. Molt bé, adeu. Venga, hasta luego.